Hola a todos y a todas. Hoy en este video vamos a ver el texto Ni estigmas ni romances, una narrativa sobre el conurbano por The Walking Conurbano. En este texto nos muestra cómo se plantea el conurbano bonaerense como un lugar ingobernable, como un territorio atrasado, violento, eh, y lo que se plantea principalmente es eh, la duda de si es posible hablar del conurbano sin caer en estigmas o en romantizarlo. Primeramente, la narrativa del territorio, lo que sucede en sí es que tiende a exagerar eh, características en pos de potenciar otras. Podemos hablar de que el punto de vista crea el objeto. En este caso, el conurbano, lo que termina siendo es que sirve como un fundamento y como crítica a cualquier discurso que pueda verse sobre él. En un momento se habla de cuándo comenzó a hablarse del conurbano de esta forma. Siempre en el conurbano se buscó llevar todo como hacia el lado del ridículo o a construir unos supuestos héroes anónimos que día a día son los que, eh, a pesar de sus carencias, por así decirlo, siguen adelante. Eh, en el texto se plantea en un momento, fue a partir de un diario, del editor de un diario, perdón, que es La Nación, eh, buscó explorar los límites inciertos del conurbano. Eh, Hasta hoy día incluso eh, se sigue haciendo, eh, pero ya desde otro ámbito como lo que son las redes sociales. Esto que vemos es el conurbano, para aquellos que, bueno, no lo identifican bien, para tener una cierta conciencia de a qué nos referimos con conurbano. Siempre, bueno, en el conurbano se hace referencia a este mismo, a lo precario, lo ilegal, lo marginal, y esta mirada no es algo que sea, por así decirlo, espontánea, eh, sino que nace de la necesidad de exponer el problema y de problematizar la población, si se puede decir, pero se la presenta como un estigma, como dicen. Esto de presentar a la población nace del estigma, nace por dictadura cívico-militar, cuando el sujeto problemático para la seguridad pública deja de ser lo que se podría decir el joven politizado eh, de clase media y pasa a ser el joven pobre eh, del conurbano, básicamente. Los 13 ranchos, una expresión utilizada popularmente eh, en el siglo XIX para denominar a estas provincias del interior, a las provincias del interior argentino, en su momento pasaron a ser los 24 distritos del Gran Buenos Aires, del conurbano. El conurbano pasó a ser como una especie de sinónimo de necesidades insatisfechas, infraestructura pública escasa, y también marginalidad, altos niveles de delincuencia y corrupción, etcétera. Una gran cantidad de características claramente, bueno, negativas. Eh, y también, bueno, con una serie de prácticas y un lenguaje característico eh, que como que te gritan al oído conurbano o te hace identificar a alguien como parte del conurbano. Bueno, en el siguiente apartado del texto encontramos eh, y destacamos una especie de nota que saca La Nación, donde se remarca lo siguiente. Bueno, acá en pantalla, 7 millones de almas que viven apretadas en menos de 3.700 kilómetros cuadrados. Allí se arrinconó una formidable estampida demográfica que se arraigó sin infraestructura de servicios y, a expensas de sus condiciones de vida, sigue multiplicándose al escalofriante ritmo de 800 almas por día. Damero increíble de caos y simetrías en las que piezas de juego diferentes flirtean con las fauces de la gran ciudad y la mansa orientación del campo.
¿Qué quiere decir esto básicamente? ¿O qué busca o a qué apunta, mejor dicho? Buscar caracterizaciones sobre el conurbano. Eh, de- en el apartado se ve una muestra de lo que es el conurbano, cómo se lo puede caracterizar como desorden, carencia, escalofríos. Habla de una multiplicación descontrolada de una población indeseada. Argentina en sí, eh, o, o lo que es la historia en sí, acá muestra lo que sería el indeseado de la historia reciente, o sea, el migrante interno, aquella persona del conurbano. Argentina tiene un problema eh, con lo que se podría decir, las élites consideran indeseable. Los pueblos originarios, los gauchos, los, los politizados, todo aquello que para las élites es indeseable en sí. El migrante interno, que es quien se asentó en la periferia de la ciudad de Buenos Aires, en este conurbano, es uno más de esta buena lista que termina siendo de los indeseados. Básicamente, el conurbano se convierte en como pueden caracterizarlo, como un ancla para el desarrollo. Esto es toda la estigmatización, claramente, que se genera. Bueno, y ahora pasamos al otro apartado del texto, que es el fetiche de la marginalidad, que tiene que ver más que nada precisamente con la experiencia de la marginalidad como una parte de la cotidianidad, si se puede decir. Eh, ya no hay que esperar a que un cronista o un noticiero nos informe en lo más profundo del conurbano para conocer cómo viven. En este apartado marcan dos ciclos televisivos importantes. Uno es Policías en Acción y el otro Caos en la Ciudad, donde en estos programas se muestran bueno, los efectos de la marginalidad. En Policías en Acción se muestran bueno, persecuciones, peleas familiares, borrachos, etcétera. Y Caos en la Ciudad muestra un poco más las consecuencias de la marginalidad, y, pero ya algo más directo y más chocante, si se puede decir, como bueno, incitar a revivir las prácticas marginales frente a la cámara, como pueden ser comer basura o cosas de ese estilo. En este programa, bueno, se hacían énfasis en las consecuencias, como dije, eh, y también mostraba a las personas marginales con esa caracterización clásica, que, bueno, seguramente muchos hemos visto en la tele o escuchado de alguien, eh, del chico vestido deportivo, con gorrita, etcétera. Mostraban también en el programa, bueno, la noche, la calle oscura, sin asfalto, etcétera. Iba más que nada por ese enfoque, si se puede decir. Este programa buscaba una especie de morbo y fascinación por la marginalidad y demostrar cómo crece, bueno, cómo crece la marginalidad en el conurbano y quizás la peor cara, si se puede decir. En el siguiente apartado vamos a la contraparte, si se puede decir, que es el romantizar. Y acá también nos da un apartado que, bueno, paso a leerlo. José tiene 10 años y vive en una localidad de Gran Buenos Aires. Se levanta a las 4 de la mañana para cortar leña. Luego les prepara el desayuno a sus hermanas, camina 12 kilómetros atravesando arroyos contaminados hasta la escuela, a la que no falta nunca jamás. Y después de luchar con tigres y cocodrilos en el camino de vuelta a su hogar, hace la tarea mientras limpia toda la casa. En este apartado, seguro, bueno, muchos hemos visto, hemos leído o tenido a la vista historias de este estilo, ¿no? Donde se habla de un héroe del conurbano, que rodeado de, bueno, de los vicios, de violencia, de todo lo que genera el conurbano, sin embargo, logra salir adelante. Se puede identificar como un paradigma a la excepción, si se puede decir. Eh, José, acá en este ejemplo, le dice no a las drogas, sí a los libros, eh, y el mundo básicamente necesita más como José. Eh, pero eso es pensar básicamente una utopía, porque, bueno, como decimos, eh, con el paradigma de la excepción, son excepción a todo lo que pasa a su alrededor. La regla en el conurbano no es, no es la del mundo de violencia y desenfreno, sino que la gente se levanta temprano, labura, estudia, vive de día, duerme de noche.
A veces festeja, a veces te sobra, a veces no. Y cuando le falta, no sobra, falta demasiado. Esto lo que genera, esta excepción, es una imagen romantizada, donde romantizamos todo lo malo que padece y todo lo que carece la persona. Se romantiza la excepción, básicamente. Y involuntariamente lo que se genera es una nueva caricatura de nosotros, donde nos muestras, bueno, ya no como un estigma, pero sí como un héroe de la vida, eh, apuntando a nuestra resiliencia, si se puede decir, a nuestro aguante, mejor dicho. Bueno, acá lo que decía en la siguiente imagen, eh, el mundo necesita más José, pero eso es una utopía, básicamente. Igualmente, no todo lo que se denuncia en, en las redes, en las noticias, etcétera, tiene que ver con un llamado a la mano dura, o no todo es una falta de respeto. Ver, por ejemplo, qué sé yo, que te enfoquen en una cámara, chicos jugando eh, en un entorno humilde, no es romantizar la pobreza, sino que estás mostrando una realidad. O sea, se da testimonio del conurbano, de que sí hay lugar para jugar, o que los chicos juegan, aún en las condiciones en las que viven. Pero el enfoque es que nadie se convierte en un héroe por caminar 10 cuadras de tierra o hasta la primera parada del colectivo. O sea, la carencia en infraestructura, eh, en la que el Estado no está presente, no tiene que ser algo pintoresco en sí, sino que hay que darle la visibilidad que corresponde en sí. Y cierro con esta parte, con este apartado del texto, que es recuperar la narrativa propia, eh, que tiene que ver con trascender los límites tanto de la estigmatización como la romantización. Eh, esos límites que nos han trazado así desde afuera como propios. O sea, salirnos de eso y que lo nuestro debe ser contado. O sea, todo lo malo del conurbano tiene que ser contado, pero no desde esos puntos de vista, ni de romantización, ni de estigmatización. O sea, hay que reinventarla, si se puede decir. Eso es más que nada lo que trata el texto de Walking Conurbano. Nos muestra las miradas del conurbano que en sí se nos fueron impuestas y, eh, no, y quiere que podamos reinventar esa mirada, no quedarnos con lo impuesto. Eso es todo por mi parte. Muchas gracias por ver el video. Espero que les pueda servir para el texto y cualquier duda siempre nos pueden mandar un mensaje.